Me casé hace más de 30 años y yo he aprendido algo en el matrimonio y es este. A veces tienes que elegir entre tener razón y tener paz. Por los que quieren salir siempre teniendo razón, pocas veces tienen paz. Y por los que siempre quieren paz, a veces no pueden seguir con la idea que tienen razón. Nosotros atravesamos en estas doctrinas en lugares donde los ángeles temen ingresar. Y vamos a estar mirando algunas ideas de otros hombres y tiene que ver con la elección de Dios. Las preguntas que se levanten en elección son las siguientes. ¿El hombre tiene libre albedrío o libre voluntad para responder a la salvación o es que Dios predetermina esto de antemano? Otra pregunta central es que Dios está eligiendo al individuo o que Dios está eligiendo al grupo, todos los que han creído en Jesús. Otra pregunta sería que ¿es la elección de Dios algo predeterminada desde antes de la fundación del mundo o algo revelada en el momento? Entonces, siempre que vamos a cualquier escritura que trata de estos asuntos controversiales u otros asuntos, siempre, ¿podemos bajar el micrófono, por favor? Gracias. Sí, me viene y me va y me está interrumpiendo. Gracias. Tengo suficiente voz sin micrófono. Entonces, uno podría malentender las escrituras por muchos motivos. Esta mañana quiero brevemente repasar algunas ideas. Puede ser que regresamos a ellos en un ratito, pero tiene que ver con la preeminencia de bibliología entre los creyentes. Los biblicistas bautistas siempre nos están preguntando qué dice la Biblia y qué significa, qué dice nuestra bibliología. Nosotros sospechamos sistemas, somos del credo. Menos credos, mejor. No imponga un credo sobre otro credo. Dame la Biblia, déjame leerlo, porque todos somos sacerdotes de Dios. Sospechamos sistemas y con buena razón. Todos experimentamos entonces tener una jerarquía de valores o creencias en nuestra mente. Nosotros tenemos la idea de que debemos hacer caso a nuestro cónyuge, porque pues nos ha pedido comprar algo. Pero luego tenemos otro valor que debemos hacer caso a nuestro jefe, pero luego tenemos otra prioridad. Y esas prioridades violentamente van cambiando entre sí. En un dado segundo apreciamos tal valor y en otro momento otro valor es más importante y después, y así funciona el humano. Nosotros tenemos que decidir entonces qué es lo que motiva nuestras acciones, nuestras doctrinas, nuestros valores. ¿Cuál va a tomar preeminencia entre todos los valores que tenemos? Así que nosotros tenemos una jerarquía de valores. Los humanos solo pueden mantener una cierta cantidad de valores a la vez y solo pueden mantener idea de que esto me presiona y el otro me presiona y el otro me presiona y este verso me está hablando de elección y este verso me está hablando de libre albedrío y este verso y tenemos que ir ordenando esto. Esto es nuestra vida, no podemos escaparlo y no entendemos la Biblia. La Biblia no es tan clara que se puede entender a primera lectura, pero sí se puede entender para quien tiene buena voluntad. Entonces, la jerarquía de valores que nosotros tenemos es que nosotros valoramos más expresiones claras que revelen la intención del autor original y en segundo lugar, valoramos inferencias lógicas basadas en uno o más pasajes. Tercero, valoramos las implicaciones deductivas probables de un pasaje o luego las implicancias, no son implicancias
deductivos probables, sino posibles. En quinto lugar, valoramos los resúmenes inductivos de investigaciones bíblicas sistematizadas, nuestra teología de la salvación. Y así que tal verso tendrá que significar tal cosa porque mi sistema ya me ha informado de tal y tal. Luego tenemos que considerar las inferencias de la revelación general de la naturaleza y finalmente nosotros vamos a mirar a especulaciones nebulosas mencionadas en un solo pasaje. Y así que nosotros automáticamente, esto es buena jerarquía. Cuando vemos un verso que es muy, muy claro y un verso que no es muy claro, vamos a dar preferencia al entendimiento de un verso muy claro. Si la Biblia dice, quien quiera venir a mí, que venga, esto es muy claro. Si luego leemos un verso que parece que está diciendo que un individuo es elegido, tenemos que dar preferencia a los versos que son muy, muy claros sobre los versos que no son muy claros. ¿Me ha entendido? Pero es más, los teólogos estamos de acuerdo todos que debemos de dar más prioridad a expresiones muy, muy claras que se revelan la intención del autor y especialmente si se repite esto una y otra vez. Y la Biblia habla como si tomase el libre albedrío o la libre voluntad como si fuese un dado. Y nuestra experiencia en la vida es que los hombres vamos tomando decisiones libres los unos a los otros. No totalmente libres para hacerlo bien, pero sí libres para responder a la situación tal como es. Entonces la salvación viene a uno cuando Dios trae la palabra del Espíritu, hablando de la palabra andando, y este mensaje muy especial, uno responde al mensaje. El calvinista nos va a decir que es predeterminado si Dios va a regenerar a esta persona o no. Y la persona no tiene la capacidad de tomar ninguna decisión. Y algunos decimos, pero parece en la vida que hay libre albedrío. E inculpamos a personas por ejercer su libre albedrío. Y si tú no piensas que yo tengo libre albedrío, ven aquí porque quiero darte en la nariz. ¿A alguien? Ven, yo te voy a dar en la nariz. Si tú vienes, yo he decidido que voy a darte en la nariz. Tú puedes elegir puño o mano, pero te voy a dar. ¿Alguien quiere? Porque yo he decidido hacerlo. Yo tengo la libertad de hacerlo. Voy a malograr mi reputación para siempre, por supuesto, pero yo tengo la capacidad de elegir dar o no dar un puño a alguien. Y si no crees, entonces ven aquí, te voy a dar y los dos vamos a estar de acuerdo que esto fue predeterminado por Dios y no me puedes inculpar porque yo no tengo libre albedrío. Todo va a estar bien, tú me vas a perdonar porque no es mi culpa. No decidí. Entonces ven, al calvinista yo digo, ven, yo no tengo libre, pero el sentido común, la experiencia de la vida y miles de versos en la Biblia claramente toman por dado que el hombre sí tiene libertad para tomar algunas elecciones, que no hay un determinismo absoluto y que Dios eligió para mí el color de mi camisa esta mañana y el color de mi ropa interior. Ahora mi camisa es blanca, mi ropa interior no es blanca. Es un color muy brillante que he elegido para sentirme enérgico al tratar con este tema. Y yo lo elegí conscientemente y alguien me puede tratar de explicar, tú no le elegiste este color. Pero esto no tiene mucho sentido para mí. Y luego me va a decir, y tú no elegiste responder favorablemente al mensaje especial de Dios. Y yo voy a decir, pero yo sentí que estaba eligiendo. Y la Biblia dice que puedo elegir y me invita a elegir. Entonces no me tiene sentido imponer un sistema. Así que cuando alguien quiere hacer un sistema, sospechamos. Los biblicistas siempre hemos sospechado. Ahora, se notan las prioridades de uno por lo que siempre hace y por lo que enfatiza en su hablar. Tenemos calvinistas que pasan más tiempo buscando evangelizar a creyentes que evangelizar
a incrédulos. Gastan más energía en convencer al creyente a seguir a su persona y sus ideas filosóficas que pasan intentando convencer al mundo a que sigan a Dios. Me parece a veces que prefieren que yo les siga a ellos y no que todo el mundo siga a Dios. Y prefieren hablar de esto en cada rato. Y se nota cuál es alto en su jerarquía de valores, de hablar del poder de Dios. El calvinista me va a decir, como bautista, que yo estoy robando a Dios la gloria de su poder. Porque yo digo que uno es salvo después de tomar una decisión libre. Estás robando a Dios su gloria, pero yo le digo de vuelta, tú estás robando a Dios la gloria de su amor. Porque el Dios que tú me propones solo da salvación a quien quiera y ha creado a millones de personas porque le da gusto maldecirlos. Tú robas a Dios la gloria de su amor con su calvinismo. Y tú dices que yo robo a Dios la gloria de su poder. En mi matrimonio enfatizo el amor, no el poder. Y por eso tengo muy buena relación con mi esposa y nuestro matrimonio es un modelo. Pero si yo decidiera tomar en mi jerarquía de valores, no hablar tanto del amor, sino de poder, yo podría estar hablando con mi esposa como yo tengo razón y como yo tengo derecho y como el hombre de la casa, y más que hablo de mi poder, creo que no va a tener un buen efecto en mi matrimonio, porque relaciones interpersonales son así. No es que no tengo derecho de guiar mi casa, pero yo sería un sonso en guiarlo hablando de mi poder en cada rato. Más bien prefiero hablar del amor, como Cristo quien dio por amor su propia persona. Entonces, en la jerarquía de valores siempre estamos hablando constantemente de lo que nos es más importante. Y se nota que un creyente calvinista, arminiano, bautista o lo que sea, por lo que habla en cada rato, está hablando de los pobres que necesitan escuchar el evangelio o está hablando de los pobres creyentes que todavía no se han convertido al calvinismo. ¿De qué está hablando? Está gastando más energía en convertir a creyentes en seguir su filosofía personal o su persona, o está gastando más energía en convertir al mundo a seguir a Dios como es. ¿Vamos a seguir hablando de poder o prefieres hablar del amor? Y no tenemos que sacrificar el poder de Dios cuando enfatizamos amor. Pero los biblicistas tenemos una preferencia por considerar el texto mismo de la Biblia cada vez, sobre la tendencia de acercarse a la Biblia por medio de un sistema de pensamiento, sea filosófico, psicológico, sociológico, cultural o aún teológico. Y el problema hoy en día es que los biblicistas tenemos esta preferencia a considerar el texto de la Biblia, pero cuando lo hacemos, somos acusados de ser malitos. Bautistas en su mayoría se dicen, teológicamente debemos establecer la bibliología, nuestra idea de la Biblia y nuestro método de exégesis, mucho antes de mezclar nuestra teología propia. Es decir, cómo es Dios, Dios siendo soberano, Dios siendo poderoso, Dios siendo amoroso. Antes de hablar de cómo es Dios, hablemos de cómo es la Biblia. Okay. Esto es muy importante. Tenemos que elegir si vamos a hablar primero de Dios o primero de la palabra. Y los biblicistas preferimos en nuestra jerarquía de teologías, preferimos nuestra bibliología antes de nuestras ideas acerca de cómo es Dios, acerca de cómo es el hombre totalmente depravado o acerca de cómo es la salvación. Todos estos son secundarios a cómo es la Biblia. Entonces repasamos el por qué uno podría mal entender la Biblia.
Uno podría malentender la Biblia si tiene dureza de corazón o la falta de juicio o es proclive a cometer errores o si no está dispuesto a recibir sus enseñanzas o no está disciplinado en estudiarlos por pereza o la falta de paciencia y humildad necesarias para llegar a entender las Escrituras o no se ha informado de la cultura y acontecimientos de los tiempos bíblicos o no practica bien los principios de hermenéutica mirando su marco histórico, gramático, etc. Pero también uno puede entender la Biblia mal si impone un sistema en las Escrituras que prefiere hablar de la naturaleza de Dios antes e insistir en esto antes de hablar de la naturaleza de la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, entonces, encontramos que la Biblia menciona que tiene perspicuidad, es decir, tiene claridad. Se puede leer y entender. No hay mensajes gnósticos, no hay nada escondido aquí. Pero hay dos sistemas que quieren imponer en la Biblia un determinismo y provienen de Juan Calvino y su discípulo favorito Teodoro Beza, o provienen de Jacobo Arminio y Juan Wesley. En el sistema de Juan Calvino, ellos tienen el tulip, están estudiando lo más detallado arriba, que es depravidad total, elección incondicional, que la persona no puede elegir. Expiación limitada es solo para los que Dios ha elegido. La gracia irresistible y también la perseverancia de los santos. Al lado de los arminianos, ellos creen en la depravidad total, universal, igual como los calvinistas. Ellos creen en gracia provisional, creen en expiación que es universal, es para todos, gracia resistible y seguridad posible en Cristo, pero no garantizado. Y así que parece que esos dos sistemas nos han pintado a los bautistas que tú tienes que elegir entre el uno y el otro. Pero esos dos sistemas comparten el mismo error. Los dos imponen en el texto lo que se llama determinismo. Los dos miran a Dios y tal como es, que nosotros sabemos que Dios es tan soberano, tan controlador, que no permite que nadie le robe su gloria por tomar ninguna decisión, incluso su ropa interior. Todo se ha predeterminado. La ilusión de libre albedrío no es libre. Y estos dos sistemas, los dos cometen este error. Calvino dice, es predeterminado que Dios ha elegido tu salvación de antemano. Y desarrollan su sistema y ahora cada verso de la Biblia tiene que obedecer el sistema filosófico determinista y teológica calvinista. Pero el arminiano comete el mismo error aplicando determinismo. No es que Dios preeligió, sino que Dios preconoció. Y como Él conoció que en tiempo que tú ibas a elegir a ser salvo, entonces Él ha predeterminado de antemano que tú vas a ser uno de los elegidos. Pero los dos creen en determinismo. Uno basado en la elección de Dios, el otro basado en la elección propia. Pero de todas maneras es determinado todo y Dios no pierde control. Los que somos del hilo bautista, montanista, donatista, alberguense, waldense, etc., los que dejamos que la Biblia hable por sí, siempre hemos dicho, pero esto no hay que imponer este determinismo en la Biblia. No hay que decir que es determinado de antemano lo que Dios, si alguien puede o no puede ser salvo, porque Dios lo previó o porque Dios lo preeligió. Hay otra forma. Hay otra forma para mirar todas esas cosas. No nos encontramos en el medio, nos encontramos no al lado de Calvino con su determinismo y nos encontramos no al lado de Arminio, sino más bien nos encontramos al costado.
Ellos pueden tener su argumento todo el día acerca de si es determinado o no determinado esto. Nosotros vamos a dejar que la Biblia hable por sí mismo y hace sentido de la Biblia sin su sistema precocinada. Sospechamos sistemas. Sospechamos credos porque son emitidos por hombres que podrían estar equivocados. Entonces dejemos que la Biblia hable por sí mismo, y cuando la Biblia dice que la salvación es para todos, parece que no es lógico. ¿Cómo que puede ser para todos si es que Dios ha elegido? Pero bueno, no soy tan inteligente. Yo voy a tener que aceptar los dos y predicar los dos. Y muchos han dicho, yo voy a predicar que Dios te ha elegido y que tú debes elegirlo. Y yo sé que para algunos esto no tiene sentido, pero lo voy a predicar. Y así que nos llaman ignorantes. No sabemos de lo que hablamos porque pues somos locos, proponiendo dos verdades que no pueden igualmente ser veraces a la vez. ¿Me han seguido? ¿Okay? Entonces, nos van a llamar ignorantes por no jugar el juego de determinismo. Determinismo basado en la elección de Dios o determinismo basado en el preconocimiento de Dios. Y nosotros decimos, no queremos jugar tenis, queremos jugar fútbol. Estamos yendo al texto para ver lo que dice por sí, no ir al texto con el sistema de determinismo. Más bien, todo en la vida y todo en la Biblia nos grita que todo no es totalmente predeterminado, que en algún sentido tenemos la libertad de elegir, la libertad de rechazar el mensaje de Dios, la libertad de recibir el mensaje de Dios. Entonces nosotros siempre nos hemos puesto a un lado. La pregunta entonces para el biblicista es, a la luz de lo que la Biblia dice y de acuerdo con mi proceso de interpretarlo, y a la luz de mi bibliología, mi entendimiento de cómo es la Biblia, ahora, ¿qué peso debo dar a un sistema teológico para influir en la interpretación de unos 8 pasajes? Unos 8 pasajes que parecen prestarse a la elección de individuos, no a la elección del grupo. Entonces, ¿qué peso debo dar a estos 8 pasajes cuando hay miles que me gritan que el hombre sí puede elegir y mi experiencia es así? Esas doctrinas que nosotros creemos y promovemos son la inspiración de la Escritura, lo cual termina en que sea autorizada e inherente, la necesidad de la Escritura, la comprensibilidad de las Escrituras y también la suficiencia de las Escrituras. De estos hay definiciones, los he incluido en sus apuntes y uno puede estudiar. Es muy bueno estudiar su bibliología, pero más quiero concentrar en su comprensibilidad. Se llama la perspicuidad de la Biblia, en que la Biblia es comprensible, es entendible. Se puede leerla y entenderla. Entonces, ¿qué debemos hacer con todos esos versos? En que parece que Dios está eligiendo individuos y estaría eligiendo al grupo. La necesidad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, todos estos están definidos en sus apuntes y no se van a cubrir en esta hora. ¿Okay? Pero los repaso aquí para sepan, y pueden pedir el PDF del hermano Jonathan, que las Escrituras son necesarias para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual, para conocer la voluntad de Dios. Las Escrituras son necesarias, pero yo quiero concentrar en este momento en la claridad de las Escrituras. Las Escrituras están redactadas de tal manera que sus enseñanzas son inteligibles para aquel lector con corazón sincero y disposición para depender de Dios, para entenderlas y guardarlas. Esta persona no necesita un grado de maestría de un seminario para entender lo que la Biblia está diciendo. No necesita años de teología o filosofía. Puede leer la Biblia porque la Biblia es suficientemente clara para entender. De otra forma, la Biblia no es clara y así que habrá mensajes escondidas como el determinismo, lo cual no se defiende en la Biblia. Es algo que viene de por fuera para imponerse como lentes que no vamos a poder leer ni un verso sin tomar por dado que Dios es determinista y ha determinado el color de mi ropa interior y todo detalle.
Esto aplasta el libre albedrío por total. ¿Por qué? Porque tiene que ser. Y el sistema de calvinismo más o menos depende en los 5 puntos, no en uno de los 5 puntos. Se tiene que tragar el sistema o no funciona. Algunos quieren escaparse y decir, yo soy calvinista de 3 puntos o calvinista de 4 puntos. Pero eso no es calvinista. Esto es más bautista. Estás llegando a casa. Bienvenido. ¿Okay? Entonces, la hermenéutica y la bibliología del biblicista no le inclina al lado de los reformados y tampoco le inclina al lado de los arminianos, porque los dos han hecho el mismo error. Los dos han tomado determinismo individual y lo han impuesto en la Biblia, y ahora la Biblia no puede ser entendido si alguien no está leyendo con lentes deterministas en las cuales Dios no puede mantener su soberanía a menos que Él controle el color de tu ropa interior. Él tiene que controlar todo y nunca perder control de cuántas semillas que una ave come o nada, o todo el sistema sufre de hemofilia teológica. Una sola rasguña y sangrea todo. El sistema de calvinismo y de los arminianos es determinista. Los dos imponen, pero el calvinista dice es determinado por la elección de Dios y el arminiano dice es determinado por el preconocimiento de Dios. O por su elección o por su preconocimiento, tiene que haber control absoluto, el poder de Dios. No me robes, mi Dios, su gloria de su poder. Y nosotros decimos, ¿y qué del amor de Dios? ¿Podemos cambiar de tema por un rato? Por un ratito podemos cambiar. Porque su amor está reflejado en muchos versos que tienen que ver con la oferta es para todos. Y quizá he escuchado algunos versos, ¿no? Por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Suena como la persona puede responder favorablemente al mensaje y tiene la libertad de tomar esa elección. Suena como esto. Es el verso más conocido en la Biblia, pero tiene que aplastar este verso porque en verdad no puede decidir. El calvinista y el arminiano diría, sí, él puede decidir, pero es porque Dios predeterminó todo en base a su preconocimiento que iba a hacerlo. Eso es torcer las escrituras con filosofía determinista. El biblicista dice, ¿por qué no dejemos a la Biblia hablar por sí mismo? Entonces, en días recientes, bajo la dirección de Leighton Flowers y otros, hemos visto un nuevo manera o expresión de cómo hablar de estas cosas. Históricamente, la gran mayoría de creyentes han creído que Dios provee la salvación para todos. Ha habido 4 avivamientos calvinistas en la historia y se sube y después hay una guerra o hambruna y se baja. Porque es muy idealista tener un Dios determinista que determine lo todo, pero vienen los tiempos duros y la resurgencia del calvinismo muere otra vez. Viene y va, viene y va. ¿Y por qué siempre los creyentes regresan a simplemente leer la Biblia? Bueno, porque creemos que Dios provee oportunidad significativa a toda persona elegir libremente a responder sí o no al mensaje. Y por eso es responsable. Ahora, las letras de proveer van así, que somos pecadores desde nacer. Depravados, sí. Tan totalmente depravados que somos tan muertos que ni un pero muerto no puede hacer nada. Sí, pero cuando un padre dice eres muerto para mí, entendemos lo que significa. No significa que eres muerto, significa que eres muerto para mí. A veces muerte es muerte final y a veces es muerte de una parte de una relación. Nosotros somos pecadores desde nacer, inclinados tanto hacia el pecado que por nosotros mismos a solas nunca buscaríamos a Dios. Él nos busca. Y todos los 3 movimientos creemos esto. Pero cuando nos busca, encuentra una persona que o es imposible responder hasta que Dios lo regenera, o es posible responder a un mensaje muy especial de palabras especiales del Espíritu acerca de
la palabra andando y la persona puede ejercer su voluntad para aceptar o no aceptar y de acuerdo con la obra del Espíritu en él, elige bien o elige mal. La R es que somos responsables todos, la O que hay oportunidad para entrar en la presencia de Dios por fe. La V que vicaria es la expiación de Jesús por su sangre y es para todos. La E experimentamos la gracia que ilumina para poder creer. La segunda E sería que somos enviados al infierno o estaremos enviados al infierno si resistimos al Espíritu y rehusamos creer. Y que hay R, hay reposo para aquellos que abrazan a Jesús en fe. Entonces hay nuevos sistemas, nuevos defensores de lo que no es arminianismo. Algunos dicen, si los bautistas son arminianos, solo creen en la seguridad de salvación y creen en el amor de Dios un poquito más, nada más. Pero nosotros estamos hartos de este juego de determinar si el individuo es salvo o no por la preelección de Dios o por el preconocimiento de Dios. No queremos ser ni calvinista ni arminiano. No lo somos. Tú puedes repetir todo lo que tú quieres que yo soy arminiano, pero no lo soy. Soy bautista. Y los bautistas tenemos una identidad irregular y diferente que no jugamos este juego determinista desde antes. Más bien jugamos el proclamar la palabra que dice que Dios está proveyendo a todos la oportunidad de ser salvo. Vamos a declarar la Biblia tal como es. Y si alguien quiere decir que somos ignorantes por no adoptar su sistema, no somos ignorantes de su sistema. La verdad es somos hartos de escuchar de su sistema y de su imposición de ellos sobre todo. Pero nosotros andamos ocupados, tenemos otros temas. ¿Podemos hablar de otra cosa, por favor? ¿Podemos cambiar de tema? Por eso no tenemos conferencias sobre las doctrinas de gracia en cada rato. No, porque tenemos otras cosas tenemos un mundo enseñar a hacer todas las cosas que os he mandado. Algunos ni tienen su lista de todas las cosas, mucho menos un buen plan de cómo enseñarles todas las cosas, mucho menos una buena estrategia y maneras de enseñarles que guarden todas las cosas. Y todavía me estás queriendo convertir en creer determinísticamente. No quiero. Pero me gusta hacer perder tiempo al calvinista cuando quiere imponer. Yo digo, a ver, otra vez, dame su argumento. Ya habla media hora y yo digo, ya no, esto he escuchado, pero no me convenció la primera vez ni esta vez. ¿Cómo no puedes tener razón, pastor? ¿Cómo no puedes convencer? No estoy convencido. Yo temo para la señorita que está saliendo ahorita en este momento sobre alguien que siempre quiere hablar del mismo asunto. Y siempre quiere hablar de poder. Y siempre quiere hablar de robo de gloria si alguien niegue su poder. Señorita, corra. Corra de esta persona que siempre está hablando de esto. Ese matrimonio, y te puedo predecir tal como va a ser. No es ciencia de cohetes. Mejor es cambiar de tema y hablar de otro asunto. Y nosotros preferimos hablar de la provisión de Dios que la malvada intención de Dios, porque odia a personas a tal manera que le gusta, encuentra deleite en enviarlos al infierno. Entonces los arminianos y calvinistas van a pelear sobre los siguientes pasajes, sea Efesios capítulo 1, Romanos 9, Juan 6, Romanos 8, Hechos, y van a encontrar en esos 10, 12, 13 pasajes su sistema. Y nosotros vamos a decir, pero hay miles de versos que toman por dado el libre albedrío. Y hay miles de experiencias personales que toman por dado el libre albedrío. Y si crees que no tengo, ven aquí, quiero darte. Y si eres buen calvinista, no me puedes inculpar porque eres determinado. Yo no sé si todo es determinado o no, pero yo sé esto. Yo soy predeterminado a amar a los calvinistas, ¿sí? Porque son mis hermanos. ¿Sí? Dios ha predeterminado que yo los ame y los voy a seguir amando
A pesar de que no voy a estar de acuerdo con ellos y habiendo considerado sus opiniones por cientos de horas, no los puedo adoptar, pero estoy predeterminado a amarlos. Son mis hermanos, no voy a llamar en cuestión su salvación, como ellos llaman en cuestión la salvación de toditos, porque puedes ser pastor y puedes servir a Dios y puedes hacer todo en obediencia a las Escrituras, pero puede ser que ni eres uno de los elegidos. Piña. Serviste a Dios como pastor de jóvenes toda tu vida y termina que no hubo chance para ti porque no eras elegido. No me gusta hablar de esta forma. Y no es la forma en que la Biblia habla. Entonces, la Biblia dice en 2 Timoteo que todos son llamados a ser salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. Esto significa algo. Ahora, yo no sé de elección. Yo voy a proponer que elección es elección del grupo, pero puede ser que estoy equivocado, pero no importa. Este verso dice claramente que la propiciación es para todos. Esto significa algo y no me parece borroso cuando lo habla. Ese es el asunto. Los versos que hablan de la capacidad de responder al mensaje de Dios son muy, muy claros. Y los versos que supuestamente defienden una posición determinista no son tan claros. Vas a notar esto siempre. Hay que desenredarlos, entender la preconcepción del autor, etc. En 1 de Juan, capítulo 2, dice que Cristo murió por todos. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, a menos que no eres uno de los elegidos. ¿Qué? Estás violando las Escrituras con esta imposición de determinismo después. Es muy claro este verso. Tendrás que tener más fe en tu sistema teológico que en la Biblia misma, y en el Espíritu y su capacidad. La perspicuidad de las Escrituras importa. Habla claramente, habla comprensiblemente. Yo puedo entender este verso sin que alguien me diga, pero en verdad es mentira. Porque pues Dios no lo ha hecho por todo el mundo, solo lo ha hecho para los elegidos. Pero vamos a decir todo el mundo para que no haya pánico en el público todavía. ¿Qué? Además, Dios promete salvar a aquellos que vienen a Él por fe. En Romanos 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y todos los bautistas decimos, amén. Y todos los salvos decimos, amén. Todo, ¿qué quiera decir todo? Bueno, para el calvinista significa solo aquellos que Dios ha predeterminado. Porque no podría significar lo que parece significar, tiene que significar otra cosa. Y digo, ok. Dios promete salvar a aquellos que vienen a Él por fe. Apocalipsis, resumiendo todo, el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Okay. En esto era Charles Spurgeon, un calvinista de 6 puntos. Él dice que él cree en los 5 puntos y un punto más. Okay. El punto adicional de calvinismo en que él creía era el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. Sí, él era calvinista de 6 puntos. Me gusta su sentido de humor y su punto de vista, porque esto va deshaciendo toda la presuposición determinista desde un principio. La Biblia dice claramente que Cristo genuinamente desea que todos sean salvos. No he venido a llamar al arrepentimiento a justos, sino a pecadores, porque los quiero. En Lucas capítulo 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero en verdad no. En verdad solo vino a buscar
los que Dios había predeterminado de antemano a ser salvos. No puede ser. ¿Cómo estamos violando algunas escrituras? En 1 Timoteo capítulo 2, la Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos que vengan. Él desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por los elegidos y solo los elegidos. ¿Sí? Me parece que dice por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora en su Biblia les pido por favor que busquen en Efesios capítulo 1 y vamos a mirar brevemente un pasaje que tiene que ver con la adopción de las personas. Efesios capítulo 1. Para ustedes he provisto hoy día una interpretación propuesta por algunos bautistas del sur. Son bautistas tradicionalistas y ellos van a tener su proposición. Entonces van a encontrar en sus apuntes y en el PDF algo que no tenemos tiempo para leer, pero va a ser de mucha ayuda en el futuro en su consideración de que si la adopción de Dios habla de adoptarlos en el grupo y la elección es de elegir a los que están en el grupo, el grupo de los que creen, o si la elección es al individuo. Y los bautistas biblicistas necesariamente tenemos que inclinar que cuando la Biblia habla de predestinación, es predestinación hacia la santificación, predestinación hacia la adopción, pero no predestinación hacia la justificación. Que Dios ha preelegido que todos los que creen están en Cristo y así van a ser salvos. Justificados, santificados y pronto glorificados, pero no somos glorificados, ¿no es así? ¿Te has casado? Ya sabes, ¿no? Tu cónyuge no es glorificado todavía. Tiene sus momentos, pero su salvación no es completa todavía. Estamos esperando todavía una parte de la tenemos la justificación ya resuelta. Tenemos la santificación en proceso. Y tenemos la glorificación. Y todo esto es la salvación. Dios nos ha salvado. Y estamos entronados en algún sentido en el trono en este momento. Pero en tiempo todavía no. Ya hemos sido adoptados por Dios, ¿no? Somos sus hijos adoptados. ¿Sí? ¿Sí? Pero les voy a mostrar que no. Pero sí, pero no. Y esto demuestra cómo tratar con el asunto de la elección, pero grupalmente, no individualmente. Entonces, lo que ustedes van a ver en los apuntes provistos y en el PDF es un ejemplar de Leighton Flores. Es para su consideración, es tan grande, pero miramos el artículo número 1. ¿Ok? Solo voy a leer 2 de los 10. Afirmamos que el Evangelio es la buena noticia que Dios ha hecho un camino de salvación mediante la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús para cualquier persona. Esto es en consonancia con el deseo de Dios que cada persona sea salva. Negamos que solo unos pocos elegidos sean capaces de responder al Evangelio mientras el resto está predestinado a una eternidad en el infierno. Y decimos al señor Flowers, muy bien dicho, gracias, esto me ha enriquecido la vida. Okay. Pero él va a explicarse en 10 diferentes artículos. Mire. Okay. Y así vas a tener... ¿Qué pasó? No. Okay. Ayúdame atrás, por favor. He perdido. Ok, ¿lo tienen los apuntes ya? ¿Esto está en sus apuntes? ¿Sí? Sí, está ahí. Ok, entonces miramos en artículo número... un ratito. Número 3, artículo 3, la expiación de Cristo. Afirmamos que la sustitución penal de Cristo es el único sacrificio disponible y eficaz por los pecados de cada persona, pero negamos que esta expiación resulte en salvación sin la libre respuesta de arrepentimiento y fe de la persona. Negamos que Dios imponga o retenga esta expiación sin respetar un acto de libre albedrío o de libre voluntad
de la persona. Negamos que Cristo murió solo por los pecados de aquellos que serán salvos. Qué bien dicho, ¿no? Quizá lo ha dicho mejor que tú podrías haber inventado. Quizá Leighton Flores, en su dedicación a esto, va a ser bendición a ti. Vas a poder defender tu doctrina bautista acerca de la elección o la expiación. En cuanto a artículo 6, dice, afirmamos que en referencia a la salvación, la elección habla del plan eterno, misericordioso y seguro de Dios en Cristo y de tener un pueblo que sea suyo por el arrepentimiento y la fe. Pero negamos que elección significa que desde la eternidad Dios predestinó a ciertas personas individuales para la salvación y otras para la condenación. Ahora, para entender mejor lo que es ser elegido, pero elegido en el pasado, sí, pero que la elección se ha culminado, no, porque no estamos en la presencia de Dios. Justificados, sí, santificados en proceso, glorificados, nuestra experiencia es no. Pero les voy a hacer un ejemplo entonces de adoptados, porque somos adoptados por Dios, somos sus hijos, ¿no? ¿No es así? Bueno, vamos a ver lo que la Escritura dice. Primero leemos en Efesios capítulo 1, verso 5. ¿Alguien me puede leer, por favor? Efesios 1, 5. Escucha la adopción del creyente. ¿Alguien me puede leer, por favor? Efesios 1, 5. Aquí está hablando del puro afecto de su voluntad, no del poder. Interesante. Y también está diciendo que hemos sido predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesús. Uno podría decir, Efesios 1, entonces está hablando que Dios ha preelegido los que han de ser adoptados y los que no han de ser adoptados. Y los ha preelegido como individuos. Pero yo voy a proponer, si tú lees cada pasaje y miras una elección colectivista, Dios elige a los que pertenecen al grupo, a los que son de Israel en verdad. No todos los que tenían sangre de Israel eran de Israel. No todos ellos tenían fe. Y algunos se echan a perder por no responder en fe. Y otros son Israel, el pueblo de Dios. Ahora miramos en Romanos capítulo 9. Todos esos versos son usados por calvinistas para imponer su criterio. Aquí en Romanos capítulo 9, verso 4, necesitamos otra voz, por favor, que lo lea cuidadosamente. Y vamos a ver aquí otra vez la adopción. Parece de Efesios 1 que la adopción es, somos predestinados para ser adoptados. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Antes de ser regenerados? ¿Antes de la fundación del mundo? ¿O que vamos a ser adoptados en el momento que vemos la cara de Jesús? ¿Cómo es? ¿Ya somos completamente adoptados? ¿O nuestra adopción está en proceso? ¿Cómo es? ¿Nuestra elección está en proceso? ¿O nuestra elección ya se ha culminado, finalizado desde antes que la fundación del mundo? Y las doctrinas de salvación no se prestan a este punto de vista determinista desde antes de la fundación del mundo, aunque parece a primera lectura que ya somos adoptados. Romanos 9, 4. ¿Alguien me puede ayudar? Romanos 9, 4. Son alianzas. ¿Por qué alianzas si ya son adoptados? ¿No tienen su adopción? ¿Por qué hay alianzas? ¿Por qué recibimos la alianza del Espíritu? Yo pensaba que era predeterminado que iban a ser adoptados y ya han sido adoptados y van a sentir adoptados en algún momento. ¿Por qué alianzas? ¿Por qué hay este resto curioso? Romanos capítulo 8 y verso 15. ¿Me pueden leer, por favor? Romanos capítulo 8 y verso 15. Romanos capítulo 8 y verso 15. Por favor, una voz que me puede leer.
Hemos recibido el espíritu de adopción, pero hemos recibido. No vas a encontrar adopción hablando de individuos. Adopción es algo que hace al grupo de los que creen. La Biblia es un libro escrito por colectivistas que pensaron como colectivistas. Pensaron en liderazgo federal. Y así que como nosotros somos uno en nuestra cabeza, Adán, podemos llegar a ser uno, una sola identidad en nuestra nueva cabeza, nuestro nuevo Adán, Jesús. Pero nuestra identidad en la adopción no es que Dios a ti te ha considerado a ti tan importante que ya a ti te ha adoptado, sino porque tú has creído, Dios adopta a ellos. La adopción siempre es plural. Interesante. Es que el autor está hablando de un grupo. Pero en ningún verso que trate de adopción se habla de que tú estás adoptado, sino que vosotros somos adoptados. Podría haber ventana allí de entender adopción no como en forma individual, sino en forma colectiva. Yo propondría que también se debe de entender la elección en forma colectiva. Dios ha predeterminado elegir a todos los que creen en Jesús. Y serán los elegidos. Pero hemos sido adoptados porque aquí tenemos 3 versos que más o menos dice que nosotros ya somos adoptados. Ahora en capítulo 8, verso 23. Una nueva voz, por favor. Romanos capítulo 8, 23. Y la pregunta aquí es, ¿y la adopción se ha finalizado o no? ¿Cómo es la salvación tuya? ¿Es ya finalizado porque fue determinado de antemano o cómo es? Okay. Romanos capítulo 8, verso 23. ¿Alguien me puede leer, por favor? Estamos esperando la adopción. Pero me parecía que los otros versos dijeron que la adopción ya está finalizado y Dios predeterminó quién iba a adoptar, pero todavía estamos esperando la adopción. ¿Por qué estamos esperando la adopción? Porque nuestra salvación no se ha finalizado todavía. Hemos sido justificados y así tenemos victoria sobre el pecado. Y vamos ganando victoria sobre el pecado porque estamos siendo santificados, pero nuestra glorificación no ha ocurrido. Y yo les propongo que cuando la Biblia habla de los adoptados, es una realidad que has sido adoptado, pero también es una realidad que estás esperando la finalización de tu adopción. En algún sentido, no eres completamente adoptado todavía. Y tú y toda la creación está esperando aquel día. Y por mientras, para que sigas creyendo y para fortalecer tu fe, Dios ha dado las arras del Espíritu Santo. Felicidades. Esas son buenas arras. Pero tu adopción no se ha finalizado. Pero aquí estoy viviendo en la casa, disfrutando y comiendo de la mesa. Sí, pero tu adopción no se ha finalizado. Y tu glorificación no se ha finalizado. Y yo propongo, esa es mi opinión, no es la opinión de los otros expositores, no sé. Yo propongo que tu elección todavía no es culminado. La elección de quién se ha elegido no se ha culminado. Esta adopción es por venir para cumplir. Y vamos a saber quiénes son los elegidos justo cuando el tiempo termina y la gente es glorificada y la gente tiene su adopción finalizada y va a tener su elección finalizada. Porque Dios está hablando en términos del proceso de la salvación y está hablando en términos de liderazgo federal. Y todos los que están en Cristo son los salvos. ¿Y cómo han llegado a estar en Cristo? Porque han respondido a fe. Me van a decir, pero esta fe es una obra. Es una fe. Así que la persona merece la gloria por haber creído y habiendo estado muerto no podía hacerlo, estás quitando a Dios su gloria. Y yo voy a decir, no, la fe no le da crédito. A ver, el Espíritu Santo viene y tiene que venir.
y tiene que usar su palabra enseñada por alguien que entiende el mensaje. Nadie va a adivinar que la gente es salva porque Dios envió a su Hijo para morir en una cruz y pagar el precio por sus pecados. Nadie va a creer eso, a menos que se le proclame. Y nadie lo creería, a menos que el Espíritu Santo le convenza. El Espíritu Santo viene en un momento y predica la palabra, lo cual es absolutamente necesario, y después convence al mundo del pecado, justicia, etc. Y después la persona usa su libertad de elegir para recibir o no recibir. Ahora, luego me van a decir, pero Dios enardeció el corazón de Faraón. Y Dios hizo esto. Otro verso que parece decir que la elección ha sido finalizada y que se trata de elección de individuos, no del grupo. Pero lea estos versos otra vez y piense, grupo, ¡pum! La tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre se va resolviendo. Todavía es un misterio, pero la Biblia habla así. Ahora miramos el octavo de sus apuntes allí. Octavo es el libre albedrío del hombre. Y la expresión de este grupo de bautistas, y en particular de Leighton Flores, es muy semejante a, yo digo, vine que yo no me expresé de esa forma. Ellos dicen, afirmamos que Dios, como expresión de su soberanía, dota a cada persona con libre albedrío real, es decir, tiene la capacidad de elegir entre dos opciones, que debe ejercerse al aceptar o rechazar el llamado misericordioso de Dios a la salvación por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Mire, nota, el Espíritu Santo viene con su palabra especial, está enviando a alguien ungido por el Espíritu, está convenciendo al creyente, está diciendo esto es la verdad, está predicando sobre un mensaje de la palabra andando, y la persona va a recibir crédito y merecer su salvación por toda la magia que Dios está haciendo. ¿Cómo es que estamos robando a Dios su gloria? Esto no es robar a Dios su gloria, más bien es más glorioso que Él tiene libre albedrío bajo control también, pero sí existe. Y el Dios permite una elección real, por lo cual la persona es responsable. Negamos que la decisión de fe sea un acto de Dios más que una respuesta de la persona. Negamos que existe un llamado eficaz para ciertas personas que sea diferente de un llamado general a cualquier persona que escuche y comprenda el Evangelio. Así esto permite todos los versos que dicen, a quien quiere venir, venga. Y la gran mayoría de biblicistas, es decir, la gran mayoría de laicos que leen su Biblia cada año, han llegado a esta conclusión. Hay algo ahí que no entiendo, pero no podemos tachar la capacidad de elegir, porque esto sería tachar la responsabilidad por no haber elegido. Y no me gusta hablar de un Dios quien odia a personas tanto. Quizá cuando Dios odia, está diciendo como yo debo odiar a mi mamá, porque quien siga a Jesús debe odiar a su mamá y papá, debe odiarlos. ¿Qué tan fuerte odio o es comparativo? Puede ser que cuando Dios amó a Jacob y odió a Esaú y odió a Faraón, que es más comparativo, pero no niegue que Dios amó a Esaú y Dios amó a Faraón. E insistir que Dios tiene que haber creado a ellos para destruirlos, para mostrar la gloria de su poder y derecho, es robarle a Dios la gloria de su amor. Ahora los dos estamos robando la gloria del Señor. Usted, señor calvinista, está robando la gloria del amor de Dios, y tú dices que yo estoy robando la gloria del poder de Dios. Tú dices que el poder debe ganar, yo digo que el amor debe ganar y la claridad en las Escrituras. Los bíblicos bautistas no caemos en estas trampas, no jugamos el juego determinista porque preferimos que la Biblia cuando habla claramente,
Lo entendemos por lo que dice. No entendemos que, no creemos que debemos traer un sistema de que Dios determina todo y imponerlo en cada verso. No, simplemente leemos la Biblia, ahí está. Ahora, si alguien no quiere evaluar este dicho, abajo de cada uno de las afirmaciones y negaciones, hay una cantidad de versos para estudiar. Y ese es el tema para abrir una discusión. Rara vez que hay una conferencia sobre la soberanía de Dios o el libre albedrío del hombre o la naturaleza de los dos o la naturaleza de la salvación en que rara vez hay una conferencia y uno dice, ahora me has cambiado. Yo vine aquí militantemente defendiendo una posición y ahora he cambiado. Ya, esto no ocurre mucho. Rara vez. Pocos son convencidos. Pero estudiar el tema sí edifica la fe. ¿Por qué? Porque podemos maravillar en que Dios nos ama a todos. Mire, Dios ama a calvinistas cuando andan robando a Él la gloria de su amor. Pero los ama. A pesar de su equivocación garrafal. A pesar de pisar versos súper nítidos para preferir insertar un significado individual de elección cuando la Biblia habla de elección en términos grupales. Alguien me va a decir, sí, pero dice en Apocalipsis que los individuos que desde antes de la fundación del mundo fueron escritos sus nombres individuales en el libro de vida. Así que, pero estamos hablando del preconocimiento de Dios. No estamos hablando de la preelección de Dios. Y esto es muy claro, a menos que quieras insistir en imponer un sistema determinista. Agustino llevó la iglesia en este camino. El teólogo africano es el primero en guiar la iglesia universal. Él no lo hizo intencionalmente, pero no podía escaparse de su educación. Y nuestro hermano Agustino guió la iglesia mal en preferir la razón sobre la revelación. El racionalismo, Anselmo repitió el error, pero peor. Aquino, bastante peor, y por eso usaron sus escritos para defender tanto la no tan santa Inquisición como las cruzadas. Era evidente que la Iglesia Universal estaba yendo en rumbo mal por haber impuesto en las Escrituras lentes innecesarias. Y por mientras hubo los perseguidos por aquí y por allá que creyeron. De esto estudiamos anoche. Muchos que creyeron, deja que la Biblia hable por sí mismo. Y en un sentido, Juan Calvino salvó el cristianismo no por su teología, sino por su hermenéutica. Si has leído los institutos, 1600 páginas, vas a encontrar en cada página, cada otra página que suena más como Jacobo que Calvino. Porque dejaba que la Biblia hable por sí. Eran sus alumnos, especialmente Beza, que exageraron su posición a enfatizar soberanía y poder sobre amor, y así de ahí se tergiversó. Nosotros no tenemos que seguir en este error de Agustino, Anselmo y Aquino. Estos sacerdotes estaban equivocados, pero no intencionalmente. Tenían buenas intenciones. Simplemente eran humanos y no dejaron que la Biblia hable por sí. Y los biblicistas decimos, deje que la Biblia hable por sí. Y cuando Juan Calvino en solo una ocasión, vio a alguien tan terco que insistía que la Biblia hable por sí, asentió a que se mate a su hermano en Cristo. Esto no es amor, esto es poder. Era Juan Calvino que quiso establecer un reino de Cristo y que las leyes de la Biblia se impongan como leyes del Estado. Y las ideas de Calvino se prestan hacia esta clase de opresión, sea la opresión de que siempre me quieren hablar y convertirme a su lado, o que quieren sacudir la seguridad del creyente, porque quizá después de todo no es elegido. Cree
confía y predica, pero no es elegido. Y eso digo, podemos cambiar de tema. Podemos hablar del amor de Dios y que Dios quiere. ¿Puedo yo predicar de esos pasajes o tengo que calificarlos cada vez de acuerdo con tu sistema? ¿Cómo es? Y yo digo, esto no me satisface. No escucho el Espíritu Santo confirmándome que debo hacer esto. Leo la Biblia, he leído la Biblia 40 veces buscando muchos temas, incluso calvinismo, no lo encuentro. Más bien yo encuentro que Dios está hablando de salvación en términos grupales cuando habla de adopción, entronación y elección. Es el grupo de los que creen en Jesús que son elegidos para ser santificados, no elegidos para ser justificados. Ahora regresamos a Efesios. En Efesios capítulo 1. Y con esto culmino. Prometo, despiértate. Verso 4. No, verso 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Según nos escogió en Él. Es porque estamos en Él que nos escogió. No es que nos escogió fuera de Él para que estemos en Él, nos escogió en Él. Ahora que estamos en Él, ahora que formamos el grupo de los que están en Él, nos escogió. Es en este orden, no al revés. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. No, para que fuésemos santificados. Sí, Dios ha predestinado que todos los que han de salvar, que sean santificados, son predestinados a ser santificados. Amén. Aleluya. Gloria. Pero esto no está diciendo que son predestinados a ser justificados. No lo dice. Tienes que insertarlo a la fuerza. Porque dice predestinación. Ahí está, predestinación. Ahí está, elección. Ahí está. Sí, la palabra está, pero está hablando de la predestinación de todos los que han de creer a ser santificados, no justificados. No está hablando de justificación, está hablando de santificación, ¿sí o no? ¿O está hablando de santificación? ¿Hay alguna frase aquí que indique que está hablando de justificación o regeneración? Creo que está hablando de santificación, que se han hecho santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, como sabemos, eventualmente adoptados. ¿Somos adoptados? Sí. ¿Seremos completamente adoptados pronto? Sí, estamos gimiendo con toda la creación, esperando nuestra adopción. Sí, pero no se ha cumplido, como nuestra glorificación no se ha cumplido y nuestra adopción no se ha cumplido. Nuestra elección no se ha cumplido todavía. Pero Dios ha predestinado a todos los que crean que formen parte de los hijos de Cristo. Ahora que están en Cristo, son predestinados como grupo, no predestinados como individuos. ¿Me han seguido? Para mí así es de fácil. Lees todos los pasajes de calvinistas entendiendo que está hablando de grupos y todo cambia. Pero ellos insisten con su individualismo. Y interesante que calvinismo y arminianismo se nacieron en una era en que nació por primera vez en el mundo individualismo. En su resistencia al pensar colectivista, que por ser francés tienes que ser católico, por ser inglés tienes que ser anglicano, por ser de este grupo perteneces a tal hombre, por enfatizar más y más el individuo, leyeron en el texto individualismo donde no hay. Y tenemos una burbuja ideológica en la historia de la humanidad desde la Reforma de individualismo, pero los musulmanes hasta hoy día piensan colectivísticamente y los japoneses también y los rusos también. Todo el mundo piensa en grupos y en liderazgo federal
y no me permiten leer mi Biblia de esta forma. Pero la Biblia fue escrita por colectivistas pensando y escribiendo a colectivistas. Están pensando en grupos y es el grupo que es elegido. Esta es mi proposición y contención. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados eventualmente, hijos suyos, como un grupo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Excelente, estamos hablando del puro afecto de su voluntad. Me gusta esa parte. Excelente. Para la alabanza de su gloria y de su gracia. Porque ¿qué clase de gracia es que Dios odia y quiere, deleita en maldecir a personas cuando ni tenían oportunidad de elegir? ¿Qué gracia es esta? No suena gracia, suena ley. Pero es para la gloria de su gracia. Para la gloria, o para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Cómo? Porque somos parte del grupo que está en el amado. Nos hizo acepto. No a ti te hizo acepto. No escuches esto. Dios no está hablando de ti. Está hablando de nosotros, que tú eres parte de nosotros por haber creído. Dios está hablando a grupos. ¿Okay? Verso 7. En quien, en Cristo, tenemos redención. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿no? En Él, quien tenemos redención, no tú tienes. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas como en Cristo. Sí, porque estamos en Cristo, somos elegidos a ser santificados. Entonces, quizás es hora para tener una pelea. Quizás es hora para hacer perder el tiempo de algunos que siempre quieren convertir al creyente a su lado, pero me hace recordar más de Hechos capítulo 20. En Hechos 20 tenemos una pista de cómo tratar con aquellos que están queriendo siempre convertir a personas a su lado. Y esta advertencia asusta. Hechos capítulo 20. Y leemos en verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Sion, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, de por afuera, entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño. Hay amenaza de por fuera. Pero también hay amenaza de por dentro, los que son hermanos en Cristo. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces decimos a nuestros queridos hermanos calvinistas, por favor, no aparentes que estás arrastrando tras ti discípulos. Mejor es que arrastres tras Dios discípulos. En vez de pasar todo su tiempo intentando convencer a personas a seguir tu línea de pensamiento, ¿por qué no intentas convencer a los incrédulos a seguir el pensamiento de Dios? Porque si no, yo voy a sospechar, huele a lobo. Huele a esta amenaza de que hay personas que no están dispuestos que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual y que Dios sea mucho más misterioso de lo que nosotros podemos entender. No, por favor, no me quite la gloria del Señor porque es misterioso y no entiendo todo lo que Él hace en la salvación. No intentes explicarme a tan detalle que Él predeterminó de antes del mundo y yo no tenía nada que ver y nadie nunca ha tenido nada que ver y no hay nada que tú puedes hacer para salvarte. Nada, eres un perro muerto.
O como dice Voddie Baucham, uno de mis predicadores favoritos, que es que cada bebé es una serpiente en pañales. No es chistoso. No creo en la depravidad tan devastadora que cada bebé es una víbora, sino que es inclinado hacia el pecado. Bien inclinado, tal inclinado que no podría volver a menos que Dios le llame y le envíe el mensaje, y como tiene el que tiene oído, oíd. Leyendo las Escrituras en forma colectivista explica mucho. Puede ser que alguien no esté de acuerdo o que me puede mostrar un verso que va en contra, pero me trae mucha paz entender las Escrituras de esta forma, y también decir a todos es una advertencia. Tampoco seamos aquellos que estamos más preocupados que personas nos siguen a nosotros de nuestra preocupación de que sigan a Cristo. ¿Okay? Porque esto nos calificaría para la advertencia de Pablo. Y Pablo ha dicho, mirad por vosotros, porque habrá alguien entre ustedes que va a torcer las cosas para llevar tras sí, no tras Dios, tras sí discípulos. Sospecha esto si crees que calvinismo cae en la categoría o no, pero sospéchalo, porque alguien de adentro, algún querido hermano, va a querer llevar personas tras su punto de vista en vez de compartir con el mundo el punto de vista de Dios. ¿Y no debemos compartir el punto de vista de Dios? Me parece mucho más noble evangelismo fuera de la iglesia en vez de evangelismo dentro de la iglesia. Evangelismo de los que han de salvar en vez de evangelismo de los que ya son salvos y seguros de su salvación. Me parece mucho más noble concentrar en lo cual porque Cristo murió, un mundo perdido ofreciéndose, que arrastrar tras sí personas que me siguen. Entonces, en todo lo que he propuesto hoy día, usted me dice, pero yo creo que no tienes razón, no eres muy inteligente, además masticas las palabras y además no lo has estudiado bien. Y yo voy a decir, bueno, nunca pensé que era tan inteligente de todas maneras. Pero no te estoy pidiendo que me sigas a mí, estoy pidiendo que sigas a Cristo. Que esté equivocado. Ok, está bien. No me siga a mí, no sigas mis ideas. Con sus convicciones, pero los demás sospechemos aquellos que quieren arrastrar tras sí los discípulos. Eso es muy sospechoso. Y no es el problema de que Dios no es soberano o que Dios no predestina el grupo o que Dios no elige a nosotros. No es esto. Es que han exagerado la posición tanto que ha llegado a ser un error. Y deben balancear su enseñanza con otras enseñanzas. Los bautistas no hablamos mucho de esto porque tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas y no solo una de las cosas. Y así que estamos en otro tema. Hemos dejado de hablar de las doctrinas de la gracia. Sí, estamos hablando de otras formas de gracia que no tienen que ver con regeneración antes de justificación. Dios Padre, que sea tu nombre alabado en este lugar, en esta casa. Pedimos por favor la unción de tu Espíritu sobre los que estamos presentando. Los que han de presentar aquí en este púlpito, en esta iglesia local, los que están asistiendo a nuestros seminarios, los que están asistiendo supuestamente seminarios bautistas donde enseñan doctrina que no es bautista. Pedimos, Dios, tu protección sobre tu pueblo, que tú haces revelar a aquellos que están siempre arrastrando tras sí discípulos en vez de hacer discípulos de Cristo. Pedimos, Dios, que tú revelas el mal para corregirnos a quien tienes. Pedimos, Dios, que juzgues. Y si nosotros los bautistas estamos en mal, entonces corríjanos y corrígenos fuerte. Pero si nuestros interlocutores están mal, Dios, pedimos que lo hagas muy evidente, que están abusando de las Escrituras para no dejar que tú hables por su insistencia. Y ayúdalos, Dios, a arrepentir de su insistencia indebida. Pero Dios, dales y a nosotros celos para predicar tu nombre en estos últimos días. Y ayúdanos
todos preparar para la persecución venidera, porque dentro de poco estaremos perseguidos más allá de nuestra esperanza o imaginación. Así que déjanos concentrar en lo que debemos concentrar. Pero gracias por los eruditos que nos han explicado, los pastores que están exponiendo aquí, por tu palabra que es tan clara. Muchas gracias por tener esa bondad sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén.